Bienvenidos a todos a un nuevo episodio en el canal Mexilivo. Hoy tenemos un episodio que sinceramente me pone un poco nervioso, pero que es necesario para entender la realidad de nuestro país. Nuestro invitado de hoy nos pidió total anonimato. Su rostro está oculto y su voz distorsionada. Él no es un analista ni un periodista. Él estuvo adentro. Fue jefe de operaciones del CJNG en una de las regiones más calientes de Jalisco. Hermano, gracias por estar aquí. ¿Cómo prefieres que te llame? Gracias por el espacio. Llámame El Sombra. Ese no era mi indicativo real en los radios, obviamente, pero sirve para esta plática. Y sí, estuve metido hasta el cuello. Cuando hablas de ser jefe de operaciones, la gente se imagina películas, series de Netflix donde todo es lujo, mujeres y balaceras con música épica de fondo. Pero la realidad es otra, güey. Es un infierno de estrés, de paranoia, de no dormir. Para que me entiendas, yo llegué a controlar una de las plazas más importantes en Jalisco, la conexión que iba desde la sierra hasta la zona metropolitana. Yo decidía quién vivía, quién moría, qué cargamento pasaba, a qué comandante de la policía se le pagaba y a quién se le daba piso por andar de doble cara. Todo empezó por necesidad, como el 90% de los morros que terminan en esto. Yo no nací queriendo ser narco. En 2011, yo tenía 19 años. Vivía en un pueblo de la región Valles de Jalisco. Mi jefe nos había abandonado. Mi jefa se partía la madre lavando ropa ajena y yo apenas había terminado la secundaria. Trabajaba en un taller mecánico. Un día llegaron unas camionetas del año. Bajaron unos vatos con pecheras tácticas, radios, armados hasta los dientes. Venían a que les arregláramos unas llantas ponchadas de emergencia. El dueño del taller se cagó de miedo y se escondió. Yo, por puro instinto de supervivencia, salí, los atendí, les cambié las llantas en tiempo récord, ni les cobré. El que venía al mando, un vato al que le decían el R15, se me quedó viendo. Sacó un fajo de billetes, me dio $1000 así, en la mano y me dijo: «Me gusta cómo trabajas, morro. ¿No quieres ganar dinero de verdad?» Yo vi ese fajo y pensé en mi jefa, en las deudas, en el techo de lámina de mi casa que se goteaba cada vez que llovía. Le dije que sí. Me dio un radio Motorola, de esos de frecuencia corta. Mi primer trabajo fue ser puntero, halcón. Me pagaban 10,000 pesos a la quincena solo por estar sentado en la entrada del pueblo, avisando si entraban los verdes, los militares, los azules, la policía estatal, o los con tenis, la marina. Así empecé. Era el escalón más bajo de la maña. Pasaba 14 horas al día sentado en una moto vieja bajo el sol, reportando todo lo que se movía. Copiado, central. Va entrando una unidad de la estatal por la libre, 2 a bordo. Así todo el puto día. Pero yo era muy observador. No me drogaba, no tomaba en el trabajo. No andaba de alucín como otros morros que a la primera semana ya quieren andar matando gente. Eso me hizo destacar. Un día reporté un convoy de la Marina que venía apagado, sin luces, en la madrugada. Nadie más los vio. Yo di el pitazo exacto a tiempo para que el R15 y su gente se pelaran del rancho donde estaban haciendo una fiesta. Si yo no hablo, los agarran o los matan a todos. Al día siguiente me mandaron llamar. Pensé que me iban a matar por algo que hice mal, pero no. El R15 me dijo: «Me salvaste la vida, cabrón. Ya no vas a ser halcón, te vienes conmigo de estaca». Y ahí mi vida cambió para siempre. Me dieron mi primer cuerno de chivo, una pechera, y me subieron a la caja de una Silverado blindada. ¡Wow! ¿Y qué se siente la primera vez que te dan un arma larga y te suben a una de esas camionetas? Se siente que eres Dios. Y ese es el error más grande que puedes cometer. Te sientes intocable. El peso del arma en tus manos te cambia la química del cerebro.
Yo recuerdo que la primera vez que corté cartucho, sentí un frío en el estómago, pero también una adrenalina brutal. Como estaca, mi trabajo era ser escolta y pistolero del R-15. Andábamos recorriendo los pueblos, cobrando cuotas, alineando a los tiradores independientes, asegurando que nadie vendiera material que no fuera del cártel. Ahí conocí la verdadera violencia. No la de las noticias, sino la de escuchar los huesos romperse a 2 metros de ti. Me acuerdo de mi primer levantón. Fuimos por un vato que estaba vendiendo cristal por su cuenta, sin reportarse con la plaza. Llegamos a su casa a las 3 de la mañana. Tumbamos la puerta con un marro. El vato estaba en calzones, llorando, su vieja gritando. Lo agarramos de los pelos, lo subimos a la caja de la troca y nos fuimos a un cerro. Yo iba apuntándole a la cabeza mientras él iba temblando, rogando por su vida, meando los pantalones. En ese momento, si tienes corazón, te quiebras. Yo me tuve que apagar por dentro. Me dije a mí mismo, él o yo. En el cerro, el comandante le hizo unas preguntas y luego me miró a mí y me dijo, aviéntatelo. Me estaba probando. Quería ver si yo tenía los huevos para jalar el gatillo. Yo no lo pensé. Si dudaba, el muerto iba a ser yo. Levanté el cuerno, cerré los ojos un microsegundo y solté una ráfaga. El ruido te deja sordo. El olor a pólvora se te mete en la nariz y se queda ahí por días. El cuerpo cayó. Yo me quedé paralizado por fuera, pero el comandante me dio una palmada en la espalda y dijo, bienvenido a la familia. Desde esa noche, dejé de ser el mecánico del pueblo. Empecé a subir. Como yo era bueno con la logística, sabía leer mapas, entendía de mecánica y de radios, me empezaron a dar más responsabilidades. Pasé de sicario a jefe de sicarios, comandando mi propio grupo de 20 cabrones. Y luego, por ahí de 2016, cuando la estructura del cártel se expandió cabrón en Jalisco y empezamos a pelear fronteras con Michoacán y Zacatecas, los jefes grandes se dieron cuenta de que necesitaban gente con cerebro, no solo pendejos que supieran jalar un gatillo. Me mandaron a llamar de la cúpula. Me dijeron, Sombra, te vamos a dar el control operativo de toda la región Valles y parte del centro. Vas a coordinar todo. Los laboratorios, el movimiento de la mercancía, la nómina del gobierno y la defensa de la plaza. Cuando me dijeron eso, sentí que me echaron un edificio encima. Ser jefe de operaciones del CJNG en esa zona es manejar una empresa multinacional, pero donde los errores se pagan con tortura y muerte. ¿Cómo es un día a día siendo el jefe de operaciones de toda una región? ¿Cómo controlabas a tanta gente? Imagínate ser el gerente general de la empresa más estresante del mundo. Mi día empezaba a las 4 de la mañana, todos los días, sin excepción. Yo dormía con 3 radios en la cama y 2 teléfonos encriptados. Mi base de operaciones no era un campamento en el cerro, eso es para los sicarios rasos. Yo operaba desde casas de seguridad de lujo en cotos privados en Guadalajara o Zapopan. Lugares donde los vecinos son empresarios o políticos que ni se imaginan quién vive al lado. Para controlar la región, yo tenía la zona dividida en 5 sectores. Cada sector tenía un jefe de plaza. Esos jefes de plaza me reportaban a mí. Yo tenía bajo mi mando indirecto a unos 400 o 500 hombres armados. Mi principal trabajo era la logística y la nómina. La gente no entiende esto. El narcotráfico es 80% relaciones públicas y corrupción y 20% balazos. Yo tenía una libreta de contabilidad, bueno, un iPad encriptado. Cada quincena, yo movía alrededor de 15 a 20 millones de pesos en puro efectivo solo para pagar sobornos. Le pagábamos a los directores de la policía municipal, a los comandantes de turno, a ciertos elementos de la fiscalía, a elementos de tránsito, a todos. Un director de policía municipal en un pueblo importante me cobraba 100,000 pesos mensuales. A cambio, él me pasaba los roles de guardia. Me decía por dónde iban a patrullar sus unidades para que mi gente no pasara por ahí. Y si había un reporte de gente armada, ellos mandaban a las patrullas al lado contrario.
Teníamos a las autoridades tan controladas que a veces las mismas patrullas de la municipal nos escoltaban los cargamentos de precursores químicos. El verdadero pedo era coordinar los convoyes. Cada semana llegaban camiones desde el puerto de Manzanillo con toneladas de precursores para los laboratorios de metanfetamina y fentanilo que teníamos escondidos en la Sierra de Jalisco. Mi trabajo era asegurar la ruta. Yo me sentaba con mapas tácticos. Decía, a ver, el camión sale a las 3 de la mañana. A las 4 pasa por tal caseta. Halcones, repórtense. Yo escuchaba el radio. Todo libre, patrón. Si la Guardia Nacional ponía un retén sorpresa, yo tenía que reaccionar en segundos. Movía mis piezas. Mandaba a un grupo de sicarios a tirar balazos o a quemar un carro a 20 kilómetros de distancia para distraer al gobierno. Y mientras el gobierno se movía a atender el incendio, mi camión con la mercancía pasaba libre por la otra ruta. Era un juego de ajedrez, pero con vidas humanas. Y el estrés, me estaba matando. Llegué a pesar 110 kilos por la pura ansiedad. Fumaba 3 cajetillas de cigarros al día. Porque no solo cuidaba la mercancía del gobierno, también tenía que cuidar la plaza de los rivales. Estábamos en una guerra constante. En ese tiempo, grupos independientes o remanentes de otros cárteles intentaban meterse por los límites con Michoacán. Y cuando se metían, yo no podía llamar a la policía para que lo sacara. Yo tenía que organizar mi propio ejército. Tenía que llamar a mis jefes de plaza y decirles, júntame 50 trocas, artíllenlas con los Barrett .50 y los Minimi y vayan a toparlos. Yo coordinaba esas batallas desde mi centro de mando, escuchando los gritos, los balazos y las muertes por el radio. ¿Recuerdas algún enfrentamiento, un topón, que te haya marcado especialmente mientras coordinabas? Recuerdo uno que todavía me despierta en las noches sudando frío. Fue en 2018, en los límites de Jalisco con Michoacán. Un grupo rival, que estaba financiado por cabrones de allá de Sinaloa y unos locales, intentó darnos un madruguete. Querían arrebatarnos un municipio clave que usábamos para bajar mercancía de la sierra. Era un martes, como a las 2 de la mañana. Me entra una llamada por el radio. Era mi jefe de plaza de esa zona, un cabrón que le decíamos El Roto. El Roto estaba gritando y de fondo se escuchaba un puto infierno, un ruido ensordecedor. «Comandante, nos están reventando. Son como 100 camionetas. Traen monstruos, traen blindaje artesanal. Ocupo apoyo o nos van a hacer pedazos». Yo salté de la cama. Fui a mi sala de comunicaciones. Tenía radios de todas las frecuencias. Empecé a llamar a todos mis sectores. «Clave roja, clave roja. Todo el personal de la zona sur, muévanse a las coordenadas de El Roto. Tiren a matar, no quiero prisioneros». El problema era que el apoyo más cercano estaba a 45 minutos. Durante esos 45 minutos, yo tuve que escuchar por radio cómo masacraban a mi gente. Yo escuchaba a los morros de 18 o 19 años llorando por el radio. «Patrón, me dieron, no siento las piernas». Yo les gritaba, «Aguanten, cabrones, ya va la barredora, aguanten». Pero era mentira. El apoyo iba lejos. El grupo rival traía 3 monstruos, esos camiones de volteo blindados con placas de acero de 1,5 pulgadas a los que no les entran las balas normales. Desde esos monstruos nos estaban tirando con fusiles Barrett calibre 50. El sonido del Barrett es inconfundible. Es como si el cielo se estuviera rompiendo. Pum, pum, pum. Cada vez que disparaban, atravesaban las camionetas de mi gente como si fueran de papel. Y si le daban a un cuerpo, lo desmembraban. Escuché por el radio cómo El Roto intentó organizar una retirada táctica. «Cúbranme, voy a tirarles con el lanzagranadas». Escuché una explosión y luego puro silencio en su frecuencia. Lo habían despedazado. Cuando mi refuerzo finalmente llegó, logramos hacerlos retroceder porque les llegamos por la retaguardia con unos drones adaptados con explosivos C4, una táctica que apenas empezábamos a usar. Les dejamos caer los explosivos desde el aire a sus camionetas y ahí sí se cagaron y corrieron. Pero el saldo, Dios mío. Cuando amaneció y fui al lugar con mi escolta personal,
El pueblo olía a sangre, a carne quemada, a fierro caliente. Había camionetas calcinadas, pedazos de cuerpos tirados en la calle, paredes como coladeras. Perdimos a 35 hombres esa noche. 35 familias a las que el cártel les tuvo que mandar un sobre con dinero diciendo que su hijo tuvo un accidente. Y yo, como jefe de operaciones, me sentí responsable. Yo debía haber previsto esa incursión. Mis halcones en la frontera fallaron. Esa misma semana, mandé a investigar quién se había quedado dormido o quién se había volteado. Resultó que el comandante de la policía de un pueblo vecino, al que yo le pagaba religiosamente, los dejó pasar y les apagó las cámaras del C5. ¿Y qué hiciste con ese comandante de policía? Lo que se tiene que hacer en este negocio. No hay juzgados, no hay abogados, no hay segundas oportunidades. Si dejas pasar una traición, te ven débil, y si te ven débil, los de arriba te cortan la cabeza a ti, y los de abajo te pierden el respeto. Mandé a mi grupo de fuerzas especiales, los más locos, los que usaba para limpiar. Le dije al líder, tráeme a ese perro, vivo. Si se mata, te mato a ti. Lo levantaron al día siguiente a plena luz del día, cuando salía de la comandancia. Lo metieron a una Suburban y lo llevaron a una bodega abandonada que teníamos para hacer entrevistas. Cuando llegué, el vato estaba amarrado a una silla, golpeado, sangrando de la nariz. Estaba llorando, jurando por sus hijos que él no sabía nada. Yo agarré una silla, me senté frente a él y le puse en su cara las sábanas de llamadas de su celular. Nosotros teníamos gente en las compañías telefónicas que nos sacaban los registros. Le mostré las llamadas que hizo a los líderes rivales minutos antes del topón. Mira, hijo de tu puta madre, le dije. Por estos pinches 20,000 pesos extras que te dieron, me mataron a 35 cabrones. 35 morros que eran mi responsabilidad. El vato se me tiró a los pies, amarrado y todo. Me suplicaba. Perdóname, Sombra, me amenazaron. Me dijeron que si no los dejaba pasar iban a ir por mi familia. En el fondo, tal vez era verdad. En este mundo, todo el mundo es víctima y verdugo a la vez. Pero a mí no me importaba. Yo tenía que mandar un mensaje. Le dije a mis sicarios que grabaran. Me paré, saqué mi pistola, una Colt 38 Super con cachas doradas que me había regalado el patrón, corté cartucho y le di un solo tiro en la frente. Fin del problema. Grabamos un video, lo mandamos por WhatsApp a todos los directores de policía de la región con un mensaje. Esto le pasa a los que muerden la mano que les da de tragar. Y te juro que por los siguientes 2 años, ningún pinche policía de mi zona se atrevió ni a estornudar sin pedirme permiso. Así funciona el control. No es respeto, es terror puro y duro. Si no eres un monstruo, te devoran. Pero ese nivel de estrés te pudre el alma. Ya no podía ver a la gente a los ojos sin pensar cómo los mataría si me traicionaban. Es brutal. ¿En algún momento sentiste miedo por ti? ¿Alguna vez estuviste a punto de caer en manos del gobierno? Varias veces, pero hay una que fue la más cercana. Fue la Marina. Ellos son de otro puto nivel. Con la policía municipal, estatal e incluso con la Guardia Nacional o el Ejército, tú puedes dialogar. Les mandas un emisario con una maleta llena de dólares y se voltean para otro lado. Pero la Marina no. Especialmente los grupos de operaciones especiales de la Marina, los que andan de tenis y sin insignias. Esos cabrones no quieren dinero, te quieren muerto. Una vez, yo estaba en una casa de seguridad en un municipio cerca de la Sierra de Talpa. Era un lugar apartado, una hacienda con muros altos. Yo tenía ahí una reunión con 3 jefes regionales para coordinar la llegada de un barco a Manzanillo con fentanilo puro. Llevábamos 3 días ahí, pistos, mujeres, banda en vivo. Estábamos confiados. Yo tenía un anillo de seguridad de 60 hombres armados alrededor de la propiedad y halcones en cada kilómetro del camino. Pero la inteligencia gringa, la DEA, había triangulado los celulares. No subieron por tierra. Nos cayeron del cielo. Eran las 4 de la mañana. Yo estaba durmiendo en el cuarto principal. De repente, el sonido.
No escuché motores de camionetas, escuché el zumbido sordo de rotores cortando el aire. Eran 3 helicópteros Black Hawk volando bajito, sin luces, en modo nocturno. Antes de que mis halcones pudieran avisar por radio, los helicópteros ya estaban encima de la hacienda. Empezaron a llover balas desde el cielo. Una lluvia de fuego, güey. El minigón del helicóptero suena como una motosierra gigante. Brrr. En 3 segundos hicieron pedazos la entrada principal. Destrozaron las camionetas blindadas de mis escoltas como si fueran latas de refresco. El techo de mi cuarto se empezó a caer a pedazos porque las balas lo atravesaban. Yo salté de la cama en calzones, agarré mi cuerno, mis radios y una mariconera que siempre tenía preparada con unos $50,000 en efectivo, identificaciones falsas y un teléfono satelital. Mis escoltas, los pocos que no habían sido destrozados, intentaron repeler la agresión, pero tirarles a esos helicópteros con un cuerno es como escupirle a un tren. Salí por una puerta secreta que daba a un túnel de drenaje, un escape que siempre mandaba construir en mis casas de seguridad. Me metí a ese túnel oscuro y lleno de mierda de rata. Escuchaba arriba cómo la marina descendía haciendo rapel. Escuché gritos en clave militar. «Asegurado, pasillo 2. Tiren a matar, no hay detenidos». Escuché cómo ejecutaban a mis amigos, a mis escoltas, a las mujeres, a todos. No dejaron a nadie vivo. Yo arrastrándome por ese tubo durante 2 kilómetros hasta salir a una barranca en medio del monte. Eran las 5 de la mañana. Hacía un frío de la chingada. Estaba en calzones, descalzo, cortado por las piedras, y podía escuchar a los drones de la marina zumbando arriba de mí, buscándome con cámaras térmicas. Me tuve que cubrir de lodo de la cabeza a los pies para ocultar mi firma de calor. Me metí debajo de la raíz de un árbol enorme y me quedé ahí como un puto animal asustado. Estuve escondido en ese cerro 3 días. 3 días sin agua, sin comida, escuchando a los militares peinar la zona. Cada vez que escuchaba una rama romperse, me apuntaba con mi propia arma a la cabeza. Yo tenía claro una cosa: vivo no me iban a agarrar. Sabía perfectamente las torturas que te hace el gobierno para sacarte información. Te meten bolsas en la cabeza, te dan toques en los huevos, te asfixian con agua mineral. Prefería volarme los sesos ahí mismo. Al tercer día, la marina se retiró. Prendí mi teléfono satelital, que apenas tenía batería, y logré mandar mis coordenadas a un grupo de rescate del cártel. Llegaron por mí en unas cuatrimotos. Cuando me vieron, ni me reconocieron. Parecía un muerto en vida. Perdí a 40 personas esa noche. Y la mercancía de Manzanillo se atoró porque no hubo quien coordinara. Perdimos millones. Esa fue la primera vez que pensé, de esta madre no voy a salir vivo. Después de perder a tantos hombres, a tus amigos, y estar a punto de morir, ¿cómo justificas seguir adentro? ¿Por qué no escapar en ese momento? No puedes, hermano. Ese es el mito más grande. Que te puedes salir cuando quieras. Eso es una pendejada que dicen en las películas. En el cártel, la única jubilación es una bala en la cabeza o una fosa clandestina. Si tú intentas salirte teniendo el nivel de información que yo tenía, güey, yo sabía las rutas, yo conocía a los políticos comprados, sabía la ubicación de los laboratorios más grandes, sabía dónde dormían las familias de los altos mandos. Si yo me desaparecía, el cártel iba a pensar que me fui de testigo protegido con la DEA o con el gobierno mexicano. Iban a matar a mi mamá, a mis hermanos, a mis primos, hasta al perro de mi casa. Y el gobierno también me iba a buscar para meterme a una prisión de máxima seguridad, si bien me iba. Así que te quedas. Te quedas y te haces más frío, más paranoico. Después de lo de la marina, cambié toda mi forma de operar. Me volví un fantasma. Ya no iba a fiestas. No usaba el mismo teléfono más de una semana. No dormía en la misma cama 2 noches seguidas. Empecé a enfocarme 100% en el negocio más lucrativo y peligroso, la ruta del químico. Ya el cristal y la cocaína eran cosas de niños comparado con lo que empezó a entrar, el fentanilo. Eso cambió todo el juego. Yo fui uno de los encargados de armar la logística de los laboratorios sintéticos en Jalisco.
Mira, te lo explico fácil para que la gente de Mexlibo entienda cómo funciona el imperio. El cártel compra los precursores químicos a unas mafias chinas. Esa madre llega en contenedores al puerto de Manzanillo o a Lázaro Cárdenas, camuflada como fertilizante, jabón o productos industriales. En el puerto, yo tenía en nómina a los de aduanas. Les pagábamos hasta $500,000 por dejar salir un solo contenedor sin revisión. De ahí los subíamos a tráileres con logos de empresas comerciales famosas, empresas de alimentos o paquetería, que obvio no tenían nada que ver, pero clonábamos los camiones. Esos camiones viajaban por carretera escoltados a distancia por mis halcones. Llegaban a la sierra, a municipios perdidos donde ni Google Maps entra. Ahí teníamos los narcolaboratorios. Güey, no son campamentos chafas. Eran instalaciones con bodegas, extractores de aire industriales, generadores eléctricos gigantescos. Teníamos químicos, cocineros profesionales, algunos egresados de universidades chingonas que les pagábamos $100,000 a la semana nomás por mezclar las fórmulas. Producir una pastilla de fentanilo en México nos costaba centavos. Una vez cruzada a Estados Unidos, esa misma pastilla valía entre $10 y $20. Las ganancias eran obscenas. Había tanto dinero que teníamos casas de seguridad cuyo único propósito era guardar efectivo. Habitaciones enteras, del piso al techo, llenas de pacas de billetes de a $20 y $50 empaquetadas al vacío. El dinero apesta, ¿sabías? El dinero viejo guardado así huele a moho, a tierra y metafóricamente huele a sangre. Pero entre más dinero hay, más traiciones hay. El fentanilo nos volvió locos a todos. Empezaron las guerras internas. Comandantes de mi propia facción empezaron a querer robarse la fórmula o a secuestrar a mis cocineros para poner sus propios laboratorios independientes. La paranoia llegó al tope. Ya no confiaba ni en mi propia sombra. Mi propia escolta personal estaba conformada por güeyes que yo no sabía si tenían órdenes de matarme si yo daba un paso en falso. Yo tenía que hacer purgas constantes. Si escuchaba un rumor de que un jefe de plaza andaba moviendo kilos por su cuenta, no averiguaba. Lo mandaba a desaparecer. Así de sencillo. Mandábamos a los de inteligencia, lo levantaban, lo interrogaban un rato y lo disolvían en ácido. Lo que le decimos hacer pozole. Sin cuerpo, no hay delito. Y ponía a otro cabrón en su lugar. Así manteníamos la región bajo control, como una maquinaria de terror industrial. Mencionas el fentanilo y las purgas internas. ¿Tuviste que eliminar a alguien cercano a ti, a un amigo, por este nivel de paranoia? Esa pregunta duele, cabrón. Sí, y es la razón por la que hoy no puedo dormir sin tomarme un puñado de pastillas. Te conté al principio que cuando yo entré, el que me apadrinó fue el R15. Ese güey me sacó del taller mecánico, me dio mi primer arma, me enseñó todo lo que sabía. Él era como mi hermano mayor. Con el tiempo, él se quedó como jefe de una plaza más pequeña porque le gustaba el desmadre. No tenía la cabeza fría para ser jefe de operaciones como yo. Pero seguíamos siendo compadres. Él bautizó a mi hijo. Bueno, en 2019 me empezaron a llegar reportes de los contadores del cártel. Los números no cuadraban en la plaza del R15. Faltaban armas, faltaban pacas de dinero de la extorsión y, lo más grave, faltaban cargamentos de cristal. Yo primero quise pensar que era un error. Mandé a mis propios auditores, gente disfrazada de civiles, a investigar. Resultó que el R15 se había metido duro a la piedra, al crack y al cristal. Cuando un narco se hace adicto a su propio producto, se vuelve un pendejo. Empezó a robarle a la empresa para financiar su vicio y sus fiestas, y peor aún, empezó a venderle información a una célula de los Viagras en Michoacán. El patrón, el de mero arriba, me llamó directamente por el teléfono rojo. Me dijo: «Sombra, tu compadre anda cagando el palo. Ya sabes lo que se tiene que hacer. Hazlo tú mismo para que me demuestres que tu lealtad es conmigo y no con él». Sentí que se me heló la sangre. Si me negaba o intentaba avisarle para que huyera, me iban a matar a mí y a toda mi familia. Era él o yo. Tuve que organizar una reunión trampa.
Le llamé, le dije, «Padrino, véngase a la casa de Zapopan. Vamos a hacer una carne asada. Hay un negocio bueno que quiero ofrecerte». Llegó confiado, sin escoltas, porque iba a ver a su compadre. Cuando entró por la puerta de la sala, mis hombres lo agarraron por la espalda. Lo tumbaron al piso y lo amarraron. Yo estaba sentado en el sillón con un vaso de whisky en la mano, temblando por dentro, pero con la cara de piedra. Él me vio a los ojos, confundido, asustado. «Compadre, ¿qué pasa, güey? Diles a estos pendejos que me suelten». Yo me levanté, me acerqué a él y le puse los registros de sus robos en la mesa. «Tú sabes qué pasa, R15. Le robaste a la empresa. Le vendiste info a los michoacanos. Te volviste un pinche tecolote, adicto». Él empezó a llorar. Un güey que había matado a decenas de personas, llorando como niño. «Sombra, por favor, somos sangre. Yo te hice. Tú eras un pinche mecánico mugroso y yo te hice rey». Eso me dolió en el alma, porque era verdad. Pero en este negocio, el pasado no cuenta. «Me hiciste, y te lo agradezco. Por eso te voy a dar una salida limpia», le dije. Le pedí a mis hombres que nos dejaran solos. Desamarré sus manos. Le puse mi pistola cargada en la mesa. Le dije, «Si te entrego a los interrogadores del cártel, te van a cortar en pedacitos estando vivo. Hazlo tú mismo». Tienes 5 minutos. Me salí de la habitación y cerré la puerta. Me quedé en el pasillo. Pasaron 3 minutos eternos. Escuchaba sus sollozos. De repente, escuché el disparo. Entré y ahí estaba mi compadre, muerto en el piso de mi sala. Yo mismo tuve que limpiar la sangre, envolverlo en unas bolsas de plástico y ordenar que lo fueran a enterrar en un predio clandestino. No pude ni ir a su funeral. Tuve que llamarle a su viuda, fingir que no sabía nada y decirle que seguro lo habían levantado los michoacanos. Esa noche regresé a mi casa, me metí a la regadera con todo y ropa y vomité hasta que me salió bilis. Ahí entendí que yo ya no era humano. Era un demonio operando una máquina de demonios. Y si quería sobrevivir, no podía volver a sentir absolutamente nada por nadie. Es una historia desgarradora. Pero aquí estás hoy, hablando con nosotros. ¿Cómo lograste salir de ese infierno sin que te mataran a ti o a tu familia? Fue la operación más difícil de toda mi vida, más difícil que cualquier balacera o tráfico de drogas. Planear mi propia muerte. En 2021, la presión ya era insoportable. El gobierno federal había mandado a la Guardia Nacional a barrer Jalisco. Los gringos estaban pidiendo cabezas por lo del fentanilo, y la cúpula del cartel estaba empezando a hacer una purga masiva de jefes operativos porque creían que había infiltrados de la DEA. Yo sabía que mi nombre estaba en una lista. O me agarraba el gobierno, o me mataban los míos. Tenía que desaparecer como un fantasma. Empecé a preparar el terreno durante 6 meses. Fui desviando dinero de la nómina, de a poquito, para que los contadores no se dieran cuenta. Lo fui convirtiendo en criptomonedas, en Bitcoin y Monero, porque mover efectivo en maletas ya era imposible sin dejar rastro. Logré juntar un fondo de retiro bastante pesado, escondido en billeteras frías. Luego tuve que sacar a mi familia. Mandé a mi esposa y a mis hijos a Europa, con identidades falsas que me costaron cientos de miles de dólares conseguir con unos falsificadores colombianos. Les dije que se fueran de vacaciones y que no volvieran, que yo los alcanzaría. El paso final era morir. Yo tenía un güey en mi grupo de sicarios que era casi de mi misma complexión y altura. Un morro al que le decíamos el flaco, que no tenía familia y era medio adicto. Un día que hubo un topón fuerte contra la Guardia Nacional en los Altos de Jalisco, mandé a mi escolta al choque. Fue un matadero. En medio del caos, yo iba en mi camioneta blindada con el flaco. Le disparé en la cabeza. Suena culero, pero repito, en este mundo no hay buenos. Le puse mi anillo de oro, el que todos sabían que era el sello del jefe de operaciones. Le puse mi reloj Rolex, mi cadena de San Judas,
y le metí mis identificaciones y mi teléfono principal en las bolsas de la pechera. Luego le prendí fuego a la camioneta con unas granadas incendiarias. El cuerpo quedó calcinado, irreconocible. Por los radios se empezó a correr la voz. Cayó el Sombra, comandante abatido, se quemó en la troca. Mientras el cártel y el gobierno rodeaban la zona pensando que mi cuerpo ardía ahí, yo huí por brechas en una moto de motocross que había dejado escondida días antes. Cabalgué por el cerro durante 12 horas hasta llegar a un punto donde me esperaba un cirujano plástico que tenía comprado. Me operé la cara. Me quité tatuajes con láser en sesiones brutales. Me cambié la nariz, la mandíbula. Durante meses estuve escondido en un sótano recuperándome, viendo las noticias de mi propia muerte. El cártel le lloró al Sombra. El gobierno se colgó la medalla de haber abatido al jefe de operaciones y el verdadero yo se esfumó. Logré cruzar fronteras, cambiar mi acento, mi forma de caminar, de vestir. Me reuní con mi familia al otro lado del mundo. Pero te voy a decir algo, y quiero que la raza que ve Mex Livo me escuche bien. Especialmente los morros que idolatran a los narcos y escuchan corridos tumbados sintiéndose sicarios. No hay escape mental. Yo hoy vivo en una casa hermosa. Tengo dinero para que mis tataranietos no trabajen. Pero mi vida es una prisión de oro. No puedo tener amigos, porque si tomo una copa de más puedo hablar de más. No puedo volver a mi país, nunca podré comer unos tacos en la calle de mi pueblo. Nunca podré visitar la tumba de mi madre, que murió hace un año y no pude ir a su funeral por miedo a que me reconocieran. Cierro los ojos y sigo escuchando el Barrett .50. Sigo escuchando a mi compadre llorando antes de volarse la cabeza. Sigo viendo a los morros desmembrados. El dinero que gané está manchado de la sangre de miles de mexicanos. Esa es la verdadera cara de la maña. No hay honor, no hay lealtad, no hay gloria. Solo hay muerte, paranoia y un hueco en el alma que ni todos los millones de dólares pueden llenar. Fui el rey de Jalisco, controlé toda una región, tenía poder sobre la vida y la muerte. ¿Y de qué me sirvió? Hoy soy un fantasma que le tiene miedo a su propia sombra. Es una reflexión muy cruda y necesaria. De verdad, te agradezco el valor de contar esta realidad tan oscura. ¿Algún último mensaje que quieras dejarle a la audiencia antes de despedirnos? Solo que abran los ojos. Cuando vean una troca blindada, cuando vean un güey presumiendo pacas, relojes o armas en Instagram, no lo envidien. Ese cabrón ya está muerto, solo que todavía respira. El cártel te da el mundo entero por un ratito, pero a cambio te roba el alma y a toda tu familia. Es un pacto con el diablo, donde el diablo siempre gana. Aléjense de esa mierda. Estudien, trabajen honrado, aunque ganen poco. Dormir tranquilo en la noche, sin pensar que un helicóptero va a caer a destrozar tu casa, vale más que todos los millones del puto mundo. Eso es todo. Fuerte y claro. Gracias a nuestro invitado por su testimonio. A todos los que nos escuchan, si esta historia les impactó, compartan el video, dejen su like y suscríbanse a Mex Livo para más contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho.